Un cordial saludo, les habla nuevamente su profesor Gerardo Barrantes. Hoy estaré tratando de colaborarles en la resolución de la guía de lectura del texto La farsa y justicia del señor corregidor. Eso lo pueden encontrar en la segunda GTA del mes de mayo, español. Lo primero que les piden es que hagan un glosario de las palabras que no entiendan. Recuerden que un glosario es un pequeño diccionario de las palabras de difícil comprensión que tiene un texto. Bueno, esto es muy personal, cada quien va a elaborarlo. Ponen la palabrita y a la par su significado. Pueden hacerlo como un listado. 2. ¿Qué se han comido específicamente el señor corregidor y el secretario? Bueno, se nos habla de un faisán, de unas frutillas, se nos habla de un jabalí. 3. ¿Quiénes persiguen al posadero y por qué? Bueno, por diferentes delitos que ha cometido el posadero, se le persigue. Todos relacionados con el haber robado los alimentos que le encargó el cazador. Se le culpa de haber robado los alimentos, de haber golpeado a una mujer embarazada, de haber caído sobre un religioso, un piadoso, y de haberle quitado la cola a un burro. Pregunta número 4. ¿Cuál es el pecado que confiesa el señor corregidor? El pecado de gula. Ha dicho que ha cometido diferentes pecados según la edad, pero se nos habla específicamente de la gula a su edad. 5. ¿Qué es la Santa Inquisición? Busco en el diccionario o en internet. En este caso, la Santa Inquisición es un momento del oscurantismo en Europa en el que la Iglesia Católica castigaba severamente, incluso con la hoguera, a todo aquel que considerase contrario a la fe católica. 6. Según el posadero, ¿cómo se perdieron las pertenencias del cazador? El posadero lo que nos dice es que la frutilla fue comida por el faisán y que el jabalí se comió al faisán y que cuando abrió el horno, el jabalí salió a correr directo al monte. 7. Según el señor corregidor, ¿cuáles delitos ha cometido el cazador? Bueno, según la lectura se nos habla de herejía, de imprudencia temeraria, de haber ingresado al juicio con armas, de levantar falsos sin testigos de un hombre honrado, a un hombre honrado, y se nos habla de ir contra la fe, contra lo establecido por la Iglesia, por lo que se le amenaza con llevarlo a la Santa Inquisición. 8. ¿Cuál es la solución que le propone el señor corregidor al peregrino? Recuerden que el peregrino es aquel que ha perdido una costilla o que está herido debido a que el posadero le cayó encima. Entonces, lo que le propone el juez es que haga lo mismo con el posadero, que se suba bien alto y se deje caer encima del posadero. El peregrino, obviamente asustado, prefiere renunciar bajo el pretexto de que es un hombre que sabe perdonar. 9. ¿Cuál es la solución que le propone el señor corregidor al sastre? Recordemos que el sastre había perdido a su hijo debido a un golpe que recibe su esposa en el vientre. El señor corregidor le dice al posadero
que se lleve a la esposa del sastre y que se la devuelva embarazada nuevamente. A lo que el sastre renuncia, obviamente, indicando de que él se sembrará sus propias cosechas. 10. ¿Por qué el leñador termina huyendo del juicio? Bueno, es obvio. Ha visto cómo todos los anteriores han tenido que pagar dineros o han sufrido amenazas, por lo que él inteligentemente argumenta de que el burro nunca tuvo cola y así se escapa del juicio. 11. Transcriba los versos bíblicos mencionados en esta obra de teatro. Buscó en el diccionario o en el internet. ¿Qué es un intertexto? Recordemos que el intertexto es traer un texto ajeno al texto que se está leyendo. En este caso se mencionan varios versículos bíblicos, como es el caso de la resurrección de Lázaro. Entonces se trae un texto bíblico, una historia bíblica, y se introduce en el texto de la farsa y justicia del Señor Corregidor. 12. Una de las características del teatro es que utiliza acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son pequeñas explicaciones para que los actores se guíen durante la representación. Aparecen normalmente entre paréntesis. Voy a devolverme un poco para que ustedes vean un caso de acotación. Justamente el que voy a marcar en estos momentos. A ver si lo puedo resaltar. Ahí está. Sale corriendo. Vean que aparece entre paréntesis. Esto no lo dice el personaje, simplemente lo actúa. Es una indicación para que el personaje realice la acción de salir corriendo. Para que el actor corra. 13. Refiérase al espacio físico y al espacio religioso expresos en el texto. En cuanto al espacio físico, se habla de una sala de juicio. Y en cuanto al espacio religioso, podríamos mencionar que hay gran influencia de la Iglesia Católica, incluso en lo legal. Por eso el juicio pareciera que trabaja más con ideas religiosas que con leyes. 14. Indique en cuál falacia incurre el señor corregidor en el caso del cazador y explíquela. Bueno, la falacia es una afirmación que parece correcta, parece verdadera, pero que no lo es. Bueno, la falacia consiste justamente en pensar que si es verdad que existe la resurrección de los muertos, entonces el jabalí debió resucitar. Sabemos que es una falacia porque no necesariamente. Una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Puede existir la resurrección de los muertos y no necesariamente el jabalí específicamente resucitar. Bueno, estaríamos hasta aquí. Hasta luego.